puedes sentir qué tan lejos o cerca estás de ti. ¿Sabes que la bionumerología es una herramienta poderosa para reconectar contigo? Hola, soy Krista y deseo que estés disfrutando este viaje llamado vida. En la psicosomática tenemos muchas herramientas para el autoconocimiento, como el árbol genealógico, el proyecto sentido gestacional, los ciclos biológicos memorizados, la energética china, la incorporación emocional y muchas más. Personalmente, mi herramienta favorita es la bionumerología. Y no hablo de una numerología de predicción, sino de una numerología para despertar el contacto íntimo contigo. ¿Alguna vez te has reencontrado con un amigo o una amiga del pasado? ¿Qué sientes? Yo siento alegría, agradecimiento y emoción de volver a compartir la vida con esa persona. Pues es lo mismo con nosotros mismos. Nuestro verdadero ser siempre nos está esperando. Es como la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que sale de su zona de confort para reencontrarse con él. Sale para encontrar sus monstruos, para reconocerse, aceptarse y finalmente regresar a su propia casa, su corazón. ¿Sabías que en Grecia hace miles de años, cuando la gente iba a consultar el oráculo de los dioses en el templo de Apolo, para que les dijeran su suerte o destino, había un mensaje en la entrada del templo? ¿Sabes qué decía? Conócete a ti mismo. ¿Te has preguntado por qué queremos salir a conocernos o reencontrarnos fuera de nosotros? ¿O por qué pensamos que alguien más puede conocernos mejor que nosotros mismos? Es como si fueras la luz que emana de una linterna y esa linterna, esa luz, quisiera salir a encontrarse en su reflejo en la pared. Regresando a la numerología, y en este caso específicamente a la numerología base 9, quiero enseñarte a calcular tus primeros 2 números que te hablan de la esencia de tu personalidad y de tu fuerza personal. Vamos a hacer un ejercicio. Digamos que tu fecha de nacimiento es el 26 del 11 de 1984. Primero sumamos el día. 2 más 6 nos dan 8. El 11, que es el mes, 1 más 1 nos da 2. Y el año sumamos 1 más 9 más 8 más 4. Nos da 22, que reducido a un número son 4. Ojo, el 11 y el 22 son números maestros. Y en otra ocasión me encantaría hablarte de ellos. Bueno, resumiendo. El 8 más el 2 más el 4 nos dan 14, que reducidos a un solo número nos da 5. Ya tenemos el número que nos habla de la esencia de tu personalidad. Y en este caso, el número 5 tiene que ver con la libertad en todos los aspectos de tu vida. Un buen ejercicio sería observarte sin juzgarte para reconocer si te sientes libre o no, o cuáles son tus creencias o tus vivencias en relación a la libertad. Por ejemplo, ¿qué tan libre te sientes en relación al dinero? ¿Lo recibes con alegría? ¿Lo usas para lo que tú quieres? ¿O tienes muchísimas deudas que no te permiten ser libre? Otro ejemplo son las relaciones. ¿Te sientes libre dentro de tu matrimonio o en tu relación de pareja? Un día una consultante me dijo, me siento como perro con correa. Obvio, la esencia de su personalidad es número 5 y su esposo representaba a su papá, con quien ella llevaba además una relación tensa. Vamos a ver
cómo papá es figura clave para el número 1 del que pronto vamos a hablar. Otro aspecto para el número 5 sería observarte sin juzgarte, para saber si te sientes libre dentro de tu ambiente social o familiar, para saber si te puedes expresarte con libertad lo que piensas, lo que sientes y si haces lo que tú quieres, tomando en cuenta tu beneficio y el de los demás. Para el número 5, la libertad de movimiento es vital y el aire es su elemento. Por eso les gusta tanto andar en moto, en bici, en lancha, en patín. Todo lo que signifique sentir el aire en su piel, porque para ellos el aire es símbolo de libertad. ¿Qué tan cerca o lejos estás de ti mismo? ¿Sabes lo que te bloquea? Encuentra y hazte consciente de tu fuente de estrés. Puede ser divertido. Es como convertirte en el detective de tu propio caso. No todo tiene que ser tan serio. Aprende a jugar y a reírte un poco de ti mismo. Bueno, ahora, para calcular el número de tu fuerza personal, vamos a sumar el día y el mes de tu nacimiento. El día, 2 más 6 son 8 y el mes es 11. 1 más 1 son 2. 8 más 2 son 10 y lo reducimos a 1. Aquí aparece el número 1 y aquí aparece lo interesante de los números, las combinaciones. Mientras la esencia de tu personalidad es un 5, tu fuerza personal es 1. ¿Qué quiere decir? Que tu número 5 simboliza la libertad y la libertad de movimiento y el número 1 simboliza acción, independencia. Entre las infinitas posibilidades de esta combinación, yo diría, naciste para ser jefe o líder. Los número 1 son líderes o jefes natos, que siempre va a buscar la libertad para su equipo o sus empleados, libertad para expresarse, para ser, para expresar opiniones, para innovar, incluso una libertad económica para que hagan lo que quieran, lo que les gusta hacer y vivan tranquilos. Ahora vamos un poco al lado de la sombra, como lo nombra el psicólogo Carl Jung. E imagínate que tu papá no te dejaba hacer nada, ni te daba permiso de salir cuando eras pequeño o pequeña. Ya habíamos mencionado que papá es una influencia clave para el número 1. Así que, por favor, si tú eres número 1 y en este caso combinado con número 5, revisa la relación con papá, porque ese puede ser el primer bloqueo para la libertad de acción en todos los aspectos de tu vida. Si después de conocer tus números te das cuenta que tú estás en una relación en donde te sientes controlado y en un trabajo de oficina aburrido, en donde haces lo mismo todos los días y tienes un jefe que no le gustan los cambios, puedes ver el bloqueo que una situación como esta genera a tu esencia y tu fuerza personal. Si conoces quién eres y lo que te bloquea, entonces puedes saber qué es prioridad y por dónde empezar a generar cambios para tu beneficio personal y el de los demás. El simple hecho de saberlo baja los niveles de estrés automáticamente sí o sí. Practícalo, vívelo y después tú decides si te beneficia o no. Bueno, aquí solo estamos hablando de 2 números como pauta para empezar a acercarte a ti. Cada uno de nosotros tenemos un mapa con muchos números que nos guían hacia el interior de nosotros mismos, hacia nuestro propio camino. Los números pueden ser tus recursos para conocerte, conocer
tu sombra, tus bloqueos, tus dones y talentos. Tómalos y camina con ellos. Camina contigo para siempre. Los números nos guían para saber qué tenemos disponible y qué nos falta para transformarlo. Porque cuando tú cambias, empiezas a percibir todo y a todos de forma diferente. Empiezas a observar con los ojos del corazón. No me creas. Solo practícalo y conviértete en un experto, en una experta. Escríbeme para compartirme tu fecha de nacimiento y el cálculo de tus 2 números, el número de tu esencia y el número de tu fuerza personal. Y yo te mando la información de esos 2 números para que empieces a observarte sin juzgarte y empieces a acercarte a ti desde la información que los números tienen para ti. ¿Te late? Si te gusta el video, y compártelo. Agradece y agradécete la oportunidad de ser contigo. Y recuerda que siempre eres libre de sintonizarte a la frecuencia del amor. Muchas gracias por compartir este